Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? ¿Cómo están? Espero que bien. El día de hoy vamos a comenzar nuestra clase de comunicación tratando sobre un personaje muy importante para la lingüística. Hablamos de Ferdinand de Saussure. Este es un breve video para que lo conozcamos un poquito sea. Ferdinand de Saussure nació en Ginebra, Suiza, el 26 de noviembre de 1857 y murió el 22 de febrero de 1903. Fue un lingüista suizo cuyas ideas sirvieron para el inicio y posterior desarrollo del estudio de la lingüística moderna del siglo XX. Se le conoce como el padre de la lingüística del siglo XX y también inició la Escuela de Ginebra, un grupo de lingüistas electos que continuó con su labor. A pesar de esto, muchos lingüistas y filósofos consideran que sus ideas estaban fuera del tiempo. Muy bien, vamos a ver entonces algunas ideas sobre Ferdinand de Saussure que hemos escuchado y visto en el video. En primer lugar, como ya sabemos, entonces Ferdinand de Saussure fue un lingüista suizo, ¿verdad? Él nació en Ginebra en 1857 y falleció en 1903. Pero lo más importante que debemos rescatar fue que es considerado el padre de la lingüística del siglo XX. ¿Por qué? Porque él considera al lenguaje como objeto de estudio de la lingüística. Es decir, que la lingüística estudia el lenguaje y separó a este objeto en dos planos. Vamos a ver cuáles son los planos del lenguaje. Tenemos la lengua y tenemos el habla. La lengua es un sistema de signos en la mente de una comunidad. Quiere decir que es el banco de palabras que tenemos respecto a un idioma determinado y que las compartimos con las demás personas. En cambio, el habla es la realización de la lengua como acto individual. Esto quiere decir que aunque todos manejamos el mismo idioma, lo pronunciamos de diferente manera, según sea la persona. A continuación veamos algunas características que pueden ayudarnos a diferenciar mucho más la lengua del habla. Vamos a decir en primer lugar que la lengua es social y homogénea, por lo mismo que hemos dicho que se comparte con muchas otras personas de una misma comunidad. También es psíquica y abstracta, ya que la lengua la tenemos en la mente, es algo que no podemos tocar. Y por último, la lengua es perdurable. ¿Por qué? Porque permanece a través del tiempo. En el caso del habla, vamos a ver que sus características son notoriamente opuestas, como por ejemplo, que es individual y heterogéneo. Como expliqué hace un momento, cada persona es libre de pronunciar o de usar la lengua de diferente manera. Ese uso que le damos a la lengua vendría a ser el habla. También el habla es psicofísica o concreta. ¿Por qué? Porque utilizamos los órganos de nuestro cuerpo para producir el habla. Y por último, es efímera. ¿Por qué? Porque se detiene en el momento que dejamos de hablar. Sencillo, ¿verdad? Bien, entonces en este momento vamos a pasar a hablar acerca de la lengua. La lengua tiene algunas variaciones, como por ejemplo, variación diatópica, variación diastrágica, variación diafásica y variación diacrónica. Veamos paso a paso cada una de esas variaciones. Variación diatópica. La variación diatópica tiene que ver con la ubicación geográfica del hablante. A esta variación también se le llama dialecto y podemos encontrarla en 5 aspectos: fonético, morfológico, lexical, semántico y sintáctico.
El fonético tiene que ver con los sonidos. Por ejemplo, la palabra pollo, generalmente en el Perú, se pronuncia pollo, con i. Y en Uruguay se pronuncia pollo. Es un préstamo del sonido del inglés. Entonces, hay una variación diatópica, hay una variación geográfica. En el Perú se pronuncia de una manera y en Uruguay de otra. Hay una diferencia de sonidos. Continuamos con el aspecto morfológico. El aspecto morfológico, como su nombre lo dice, tiene que ver con la forma. Por ejemplo, en Perú decimos siéntate, pero en Argentina se dice sentate. Vemos claramente que las palabras son parecidas en su forma, pero no son iguales. Sin embargo, significan lo mismo. A continuación veamos el aspecto lexical. El aspecto lexical tiene que ver con las palabras que usamos. Tú y vos son palabras sinónimas, pero no se utilizan en la misma ubicación geográfica. En el primer caso, se usa en Perú, y en el segundo caso, se usa en países como Colombia. Entonces, la segunda persona del singular puede tener muchas maneras de decirse. En el aspecto semántico, vamos a notar que el significado de las palabras es distinto. ¿Según qué? Recuerda, según la ubicación geográfica. Por ejemplo, la palabra goma. En el Perú, esta palabra quiere decir pegamento. Sin embargo, en México significa borrador. A continuación tenemos el aspecto sintáctico. Este tiene que ver con el orden de las palabras dentro de una oración. En la costa, generalmente se dice, Pedro tiene problemas. En la sierra escucharemos, Pedro problemas tiene. Y en la selva, en cambio, de Pedro sus problemas. Como ven, el orden de las palabras ha sido alterado, mas no su significado. Hemos concluido con la variación diatópica. Vayamos con la variación diastrática. Esta variación tiene que ver con el aspecto social. También le llamamos sociolecto. Aquí vamos a notar los niveles de la lengua. El nivel superestándar, el nivel estándar y el nivel subestándar. Comencemos con el nivel superestándar. En el nivel superestándar vamos a encontrar la lengua literaria, en el cual el emisor se expresa con un lenguaje alturado, sofisticado y elegante, como en el ejemplo de este poema, escrito por Carlos Augusto Salaverry. Vemos que las palabras son interesantes y que ha utilizado recursos literarios para poder armar su mensaje. A continuación, veamos el nivel estándar. Este nivel se divide en dos lenguas, lengua culta y lengua coloquial. La lengua culta la vamos a utilizar generalmente en asuntos laborales o académicos. Y la lengua coloquial, en cambio, la utilizaremos para contextos más familiares o amicales. En el ejemplo vemos, me duele el estómago y me duele la barriga. Hay ocasiones en las cuales a la barriga también se le dice panza. Pero esto que demanda un grado de confianza. Tenemos a continuación el nivel subestándar. En el nivel subestándar vamos a notar a la lengua popular, la lengua vulgar y la replana. En el caso de la lengua popular o vulgar, identifica a las personas por un estatus social en el cual no se han podido desarrollar académicamente.
En cambio, la replana viene a ser la jerga del Lampa, la jerga de la delincuencia. Vayamos a continuación al siguiente tipo de variación. Variación diafásica y variación diacrónica. La variación diafásica tiene que ver con la situación en la que se encuentra uno para poder emitir el habla. A la variación diafásica también le vamos a llamar estilo. Por ejemplo, tenemos acá un joven que está conversando con dos de sus amigas y utiliza una palabra en lengua coloquial. Sin embargo, cuando se encuentra con un amigo del sexo masculino, utiliza otro tipo de lenguaje. Entonces, la situación ha cambiado. Por lo tanto, él está variando su lengua diafásicamente. En la variación diacrónica, el tiempo es el factor determinante. También podemos llamarle cronolecto. Tiene que ver con el uso de la lengua según las etapas de la vida o según las etapas de la historia en la cual estamos viviendo. Por ejemplo, esa madre con su hijo y la señora, que es adulta, llama al animal por su nombre y dice perro. Sin embargo, el bebé aún no logra decir perro y repite la onomatopeya que emite el perro. Por último, notaremos que hay algunas palabras que han cambiado de significado o algunas actitudes en las cuales le hemos colocado otro nombre. Antiguamente, cuando una persona del sexo masculino hacía un comentario hacia una mujer que no conocía, se le llamaba piropo. Sin embargo, en nuestra época, eso está considerado como acoso. Bien, entonces vamos a notar, haciendo un pequeño resumen, que la lingüística propuesta por Ferdinand de Saussure estudia el lenguaje, y el lenguaje tiene dos planos, la lengua y el habla. La lengua puede variar de manera geográfica, social, situacional o cronológica.